Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien. Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy avanzando en cuanto a los temas, pues vamos a ver el siguiente contenido, que sería directamente sobre la cultura maya. Bueno, la civilización maya abarcó una amplia extensión de Mesoamérica, como lo vemos en este mapa que está acá. Tanto lo rosado, lo anaranjado como lo fucsia que está acá, pues es todo los territorios que abarcó la civilización maya. Se ven las principales culturas, las cuales iremos explicando poco a poco en esta clase. Se dividió en 3 periodos. Encontramos primero el primero preclásico formativo, que se dio del año 1500 a.C. al 250 después de Cristo. Nace la civilización maya con la agricultura y la vida sedentaria. Se desarrolló la arquitectura, el arte, el calendario y la escritura. Caminal, Juyú y Tacalicabac, estos 2 sitios los encontramos en Guatemala, son ciudades construidas durante este periodo. Los más notables ciudades de este periodo es el Mirador, en el norte de Petén. Es el que vemos acá en la imagen. Fue el más grande de Mesoamérica, con más de 200,000 habitantes entre el 300 a.C. y el 150 después de Cristo. Se cree que esta ciudad podría ser el centro del reino Can, el lugar donde nació el dios del maíz, según la mitología maya. En el mirador destaca la pirámide más grande del mundo, llamada la Danta, cuya altura mide 72 metros. Acá, como se ve en la imagen, en esta pequeña gráfica que muestra aquí abajo, vemos esta pequeña figurita que está acá, es Tikal. Esta que está acá, que ya se ve en forma más de pirámide, son las de la pirámide en Egipto. Y el que está acá a la par es la Danta. Si nos damos cuenta, la Danta es aún un poco más grande que las pirámides de Giza en Egipto. Por eso es su importancia. Posteriormente encontramos el periodo clásico, del 250 al 900 después de Cristo. Fue la época de mayor esplendor en la civilización maya. Toma auge el desarrollo de las ciencias y artes. Se construyen varias ciudades que contaban con grandes centros ceremoniales. Las ciudades más importantes de este periodo son Tikal, Huachactún, Calakmul, Dos Pilas, Quiriguá, Copán, Bonampak y Palenque. La mayoría de estas ciudades las encontramos en el territorio actualmente de Guatemala. Este periodo hubieron frecuentes conflictos bélicos. El caudillo de Teotihuacano, nace el fuego, conquistó Tikal en el año 378. Después encontramos el periodo postclásico, ya cuando la civilización maya va perdiendo importancia, y por los distintos conflictos que se venían desarrollando desde el periodo clásico se va debilitando, se van dividiendo en más grupos, y eso hace que los territorios se expandan pero sean más débiles. El periodo postclásico va del 900 hasta principios del siglo XVI. Ya cuando vienen los españoles con la ayuda de los aztecas a apoderarse de su territorio. La civilización maya recibió la influencia de otros pueblos procedentes de México, lo que les comentaba. Durante el periodo clásico fueron abandonadas y florecieron otros centros urbanos en la península de Yucatán, como Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán y Tulum. Estos ya son directamente en el territorio de México. Ya era una mezcla entre la cultura azteca y la maya. Y a principios del siglo XVI llegaron los conquistadores españoles. En ese momento los centros de poder maya no estaban en el área de Yucatán, sino en las señorías indígenas del altiplano guatemalteco. Estos tenían su base en ciudades como Gumarcaj, Zaculeu, Ixinché y Misco Viejo. Estos ya son ciudades mayas un poco más pequeñas, ya no vemos los grandes templos o las grandes obras de arquitectura como lo vemos en la Danta o en Tikal. Posteriormente pasamos a los rasgos más importantes de la civilización. Encontramos
las matemáticas. La numeración maya era de base 20, es decir, vigesimal. Su sistema de numeración posicional es semejante al decimal, y a ellos se les atribuye la creación del número 0. Y dentro de toda su numeración consta de 3 símbolos. Esta como conchita, que es el 0, la rayita, que vale 5, y el punto 1. Esto ustedes ya lo han visto en otros cursos, yo creo que lo saben más que yo. Luego encontramos los calendarios. Los mayas utilizaban varios calendarios que hoy en día ya no se aplican del todo, pero sí muchos los conocen. Son un poquito más complejos y complicados de comprender. Los mayas emplearon como el calendario sagrado llamado Tzolk'in o Cholquij de 260 días, el civil o Ahab de 365, este sí es similar al que tenemos hoy en día, y el calendario de la cuenta larga, que registraba el paso del tiempo desde el inicio del mundo según su mitología. Por ejemplo, el Tzolk'in todavía se utiliza en algunas comunidades mayas. Está organizado en 13 grupos de 20 días, podríamos decirlo como 13 meses. Cada día del Tzolk'in tiene un número de 1 al 13, además de nombre y nahual. El Ahab está formado por 18 meses de 20 días cada uno, además de un mes de 5 días. También encontramos sus aportes en la astronomía, los cuales estudiaron y predijeron los eclipses, describieron la posición del Sol, la Luna, Marte y Venus. Para los mayas el arte y la astronomía estaban unidos. Es por eso que cuando vemos nosotros un centro el centro de las ciudades mayas, los edificios siempre están orientados a donde sale o donde se oculta el sol, porque ellos siempre orientaban su espacio de construcción hacia los astros. Posteriormente encontramos la escritura. El sistema de escritura de los mayas fue uno de sus logros más importantes. Este sistema tiene elementos simbólicos y fonéticos, es decir, que los glifos podían representar ideas, pero también sílabas que formaban palabras susceptibles de leerse en voz alta sin variación alguna del mensaje. Los símbolos o los glifos mayas son los que se muestran en esta imagen. Este es como el abecedario maya. Posteriormente también encontramos en religión. El mundo sagrado regulaba todas las actividades de los mayas, incluidas las artes y las ciencias. Sus dioses se relacionaban directamente con la naturaleza y sus fenómenos. La religión maya afirmaba que el mundo había sido creado en varias ocasiones. Se caracterizaba porque los dioses tenían multiplicidad. Esto significaba que eran varios a la vez. Entre los dioses más importantes estaba el dios dios del maíz, y Quetzalcóatl, dios fundador. Los mayas rendían culto a los muertos por medio de ofrendas que depositaban en los enterramientos. Posteriormente encontramos la arquitectura, en lo que prevalece lo más importante y resaltante de la arquitectura pues son sus templos. Entre ellos encontramos la Danta, como lo habíamos visto arriba, y el templo o los templos que encontramos en la ciudad de Tikal, ya que son de los que se encuentran preservados de una forma más adecuada, a pesar de que no está al 100%. Y también encontramos su escultura, se representaba en los bajorrelieves. Con presencia de glifos y signos relacionados con el calendario maya, figuras humanas de perfil y adornadas con motivos geométricos. También encontramos las estelas, las cuales fueron una expresión escultórica favorita de los gobernantes, ya que en ellas se plasmaba el territorio que habían conquistado, o retratos del señor sagrado y los acontecimientos de su vida más importante.
También encontramos aspectos en cuanto al arte de la pintura. Se manifestó en algunos murales famosos como el de Bonampak en México y Huachactún y San Bartolo en Petén. Estos representaban las ceremonias y los momentos previos a las batallas. Lo que ayudó a que este pueblo se desarrollara, o esta cultura, son sus técnicas agrícolas. Construyeron una extensa red de canales de riego para utilizar durante el verano. Esto porque ellos, por la forma en que construían sus pirámides, pues talaban completamente hectáreas o bosques completos para adquirir los químicos que hay en los árboles y poder utilizarlos para argamasa o como concreto en sus esculturas o en sí directamente en los templos. Entonces ellos terminaban con los bosques y se cree que por eso es de que ellos dejaron territorios y fue uno de los motivos por los cuales se fueron desapareciendo de poco en poco con el pasar de los años. Eso sería a grandes rasgos los datos importantes de la civilización o cultura maya. Posteriormente ustedes van a encontrar sus hojas de actividades, como les mencionaba al principio, en este mapa se ve qué territorios abarcaron en el periodo preclásico, en el clásico y en el postclásico, y eso es lo que ustedes tienen que escribir en estas líneas. Posteriormente tienen que realizar este pequeño cuadrito en lo que tienen que escribir los principales avances en cada uno de los aspectos que se les menciona acá, como matemática, escritura, astronomía, arquitectura, escultura, etcétera. Entonces eso es su guía de esta semana. Realmente no está del todo complicado. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir o preguntar, y con gusto se las aclaramos. Espero se encuentren bien, siempre tomando sus medidas de precaución para poder pronto volver a estar compartiendo. Saludos.